Bienvenidos a esta visión de la historia antigua y medieval de España. Lo primero que debemos plantearnos es el título de estas charlas. Y hemos pensado en tres. El primero sería una mirada a la España de la época de Colón. El segundo sería la España antigua y medieval. Y el tercero sería la península ibérica hasta 1492. Cualquiera de los tres títulos que elijamos es válido para nuestro propósito, pero posiblemente el más acertado es el tercero. Y eso es sencillo de comprender. España, en sentido estricto, no nace sino hasta la unificación política, y eso lo logran los reyes católicos. Y lo logran al expulsar al rey Boabdil el Chico de Granada. Anteriormente eran varios reinos e incluso el nombre de España, como veremos más adelante, casi no se utiliza. El propósito no es otro sino saber quiénes eran esas personas que llegaron a América, que realizaron la conquista, la evangelización y el encuentro entre estos dos mundos. ¿Qué cultura tenían? ¿Qué ideas políticas o económicas planteaban en sus proyectos? ¿Por qué venían a un mundo desconocido? ¿Y qué intereses los guiaban? Bien es sabido que el sentimiento de riqueza del pueblo español en ese momento estaba basado en la posesión de la tierra. Posiblemente venían en su gran mayoría buscando ser dueños de tierras y considerarse poderosos además de ricos. Ese tema de la sociedad, sus valores y su cultura ha sido estudiado por el catedrático de Salamanca, don Manuel Fernández Álvarez, en su amplia y vasta obra. En el año 1492 se marca para España el final de una época y el comienzo de otra. Se pasa de la Edad Media a la Edad Moderna. Algunos historiadores señalan que el año 1517 como la fecha de esa transición, año en que Carlos I de España y V de Alemania asume el reino de Castilla y Aragón. Pero la fecha de la expulsión de los árabes de España y el descubrimiento de América es la más aceptada por ser la de mayor trascendencia a nivel mundial. ¿Quiénes eran esas personas que se embarcaban al principio obligados y después voluntariamente y que llegaron a los vastos territorios de América? Para comprender quiénes eran esos primeros pobladores de América, debemos comprender primero que la península ibérica fue invadida y repoblada por muchos y diversos pueblos antes de ese momento. Se puede afirmar que el territorio más invadido y conquistado de toda Europa es España. Sus gentes son el resultado de la fusión de los diversos pueblos que se asentaron en sus territorios, o bien que los conquistaron temporalmente y dejaron su huella en la cultura, y a veces se quedaron a vivir allí. La ubicación geográfica de la península, protegida por los montes Pirineos al norte, que los separan de Francia, y por el sur por el estrecho de Gibraltar, que hace lo mismo con África, no la aislaron, como se puede pensar en un primer momento, sino que sirvió de puente entre ambos continentes. Y es, además, el territorio donde se asentaban los pueblos antes de afrontar el otro paso. La gran mayoría de las veces se quedaron a vivir en él. Y así ocurrió con los árabes y con los diversos pueblos bárbaros, especialmente con los visigodos. Por todo ello, es necesario conocer, en primer lugar, qué pueblos se asentaron desde la prehistoria en dicho territorio, ya sean migraciones desde Europa o desde África. Al mismo tiempo, conocer qué pueblos colonizaron esos territorios principalmente con fines comerciales, destacando así a los griegos, fenicios y cartagineses. Ese sería el primer tema, los pueblos primitivos de la península ibérica. En segundo lugar, cómo fue la reconquista de los romanos
y cuáles fueron sus consecuencias políticas, económicas y culturales. Pero especialmente en el derecho y en las comunicaciones, las calzadas, y en la construcción de ciudades, las cuales incluían acueductos, cloacas y otros elementos de cultura y distracción, como son los teatros, anfiteatros o templos. El segundo tema, por lo tanto, a tratar es la conquista y colonización romana. En tercer lugar, cómo fue conquistada y colonizada por los diversos pueblos bárbaros, destacando los últimos que se sentaron en este territorio, los cuales fueron los visigodos, y que aglutinaron a todos los anteriores pueblos bárbaros. Y en cuarto lugar, debemos considerar la dominación de los musulmanes, que se inicia en el año 711 y termina en el año 1492. 8 siglos, 800 años. Una dominación tan larga en el tiempo tiene que dejar, sin lugar a dudas, una huella profunda en la cultura y en la sociedad de esos territorios. Ese tema será la dominación musulmana. Y en quinto y último lugar, debemos tratar el tema de la reconquista. Un periodo de múltiples guerras, a veces con matices de cruzada religiosa. Un periodo donde nacieron los primeros concejos y las primeras cortes, donde se originan las recopilaciones de leyes y fueros, que después van a influir mucho en América Latina en general, y donde surge un régimen feudal, a veces con visos religiosos, y donde vinieron personas de Francia y otros lugares a repoblar territorios despoblados. Todos estos hechos, al final de estos 8 siglos, dan lugar al surgimiento de una sociedad y una cultura propias, dan lugar al nacimiento de lo que hoy llamamos España. Como señalaba anteriormente, debemos conocer en primer lugar qué pueblos asentaron desde la prehistoria en dicho territorio, ya sean bien por migraciones desde Europa o desde África. También debemos revisar qué pueblos colonizaron estos territorios, principalmente con fines comerciales, y entre ellos tenemos que destacar a fenicios, a griegos y a cartagineses. Esta sería la segunda parte del primer tema, pueblos primitivos de la península ibérica. Durante la etapa prehistórica, toda la península ibérica estuvo poblada por diversos grupos o tribus durante la última glaciación, la llamada glaciación Burr. Estos hombres debieron vivir, dado el intenso frío, en cuevas y cavernas. Existencia de estas cuevas y cavernas las tenemos como ejemplo en Altamira o la cueva de Tito Bustillos. Pero anteriormente, y en torno a 1 millón de años antes de Cristo, hubo una gran población que hoy todavía se está conociendo y estudiando. Así nos encontramos a los primeros pobladores de la península ibérica. Me refiero al gran yacimiento de Atapuerca, cerca de Burgos, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. En él se han encontrado 5 especies de humanos. En primer lugar, al Homo sapiens, con una antigüedad, una datación de 1.300.000 años. Después tenemos al Homo antecesor, de 850.000 años, al hombre de pre-neandertal, 500.000 años, y al hombre de neandertal, 50.000 años. Por ello, a esto se le ha denominado, a este gran yacimiento, la cuna del primer europeo. Estas cuevas de Atapuerca son varias, están aportando hallazgos muy destacados para analizar la evolución del hombre y de su cultura. Atapuerca, junto con las cuevas de Altamira, conforma uno de los conjuntos más importantes
de la prehistoria europea. Al cambiar el clima y por tanto la forma de vida, surge una nueva cultura al aire libre, con trazas de agricultura y ganadería incipiente, y de la cual nos han dejado excelentes pinturas con escenas de cazadores y de grupos con actividades diversas, como pueden ser danzando. Estamos hablando como ejemplo de ello las cuevas de Cogul en Lérida. Y por último lugar, hay que mencionar en el sur de España fundamentalmente, pero en toda la península, una cultura ya más desarrollada que deja su impronta en las famosas pinturas de tipo no figurativo o casi abstracto, también llamadas pinturas estilizadas. Aquí nos vas a encontrar con diversas formas como petroglifos, formas petroglifoides, formas esteliformes o formas humanoides, entre otras. A partir de este momento, donde ya la prehistoria empieza a disminuir, empiezan a sufrir este territorio las numerosas invasiones por el mar. Primero, migratorias del norte de Europa y segundo, del norte de África. Van penetrando, buscando posiblemente mejores territorios para la agricultura y para la ganadería. Y aquí ya conocemos la existencia de varios grupos debido a los estudios lingüísticos. Hay un mapa bien importante en el cual se expresa que en la parte central y superior tenemos lenguas de origen indoeuropeo, en la parte del este y del sur de la península ibérica, lenguas de no indoeuropeos. Todos estos grupos humanos se van a reunir en un futuro en dos grandes pueblos, los íberos y los celtas. De su fusión nacerá la gran población de la península, la primera gran población, los celtíberos. Hay que señalar que en estos momentos hay grupos étnicos con una lengua propia que se han mantenido hasta la actualidad. Aquí en este caso tenemos que citar a los pueblos vascos. Otro grupo importante van a ser los betones, que mantendrán una feroz lucha contra los romanos, o los tartesos, una gran cultura que estuvo muy influenciada por los fenicios y los griegos. Lamentablemente, estos vínculos entre fenicios y griegos le trajeron la enemistad de los cartagineses, quienes más adelante los destruyeron. Concluimos pues el año 1000 a.C. con tres grupos de población: los celtas en el centro y norte de la península, los íberos en el este y en el sur, y este pequeño grupo de pueblos llamados los tartesos, que están en la parte sur occidental de la península ibérica. En la siguiente parte ya veremos estas otras invasiones de tipo comercial que se establecen a partir del año 1000 a.C. En torno al año 1000 a.C. ya tenemos establecidas las poblaciones aborígenes de la península ibérica. Las fundamentales son 4 o 5. Sobre todo los pueblos celtas, que ocupan todo el norte y el oeste de la península, el pueblo íbero, que ocupa el este y el sur, y después pequeño grupo de población con territorios muy definidos pero mucho más pequeños. Por ejemplo, los vascones en el norte, cuya cultura y cuyo pueblo ha pervivido hasta el día de hoy, y en el sur un pueblo bien importante como pueden ser los tartesos. Los tartesos es importante primero por el desarrollo agrícola, son los descubridores en la península de la apicultura y son pueblos muy
mineros y muy comerciantes. Están muy bien ubicados, muy bien situados al sur de la península ibérica, en lo que sería más o menos las provincias actuales de Huelva, Sevilla, Cádiz, en la parte de la desembocadura del río Guadalquivir. Ello favorece el comercio con los pueblos del Mediterráneo, sobre todo con los fenicios, que establecen allí una base comercial y además le enseñan la escritura. Era un pueblo monárquico, tenía su monarquía y sus leyes escritas. Posiblemente su evolución histórica, primero la vinculación con los fenicios, después con los griegos, le trajo la enemistad de los cartagineses, que por allá en el año 200 los derrotan y se apoderan del reino tarteso en general. Aparte de esto, ahora vamos a enfrentar los dos primeras conquistas, colonizaciones, no es conquistas en el sentido militar, sino comercial, que tuvo la península ibérica. Primero fue los fenicios, que llegaron a la península ibérica en torno al año 1100 a.C., se ubican sobre todo en la parte sur de la península, todo lo que es Andalucía, fundan incluso Málaga, Algeciras, y establecen un gran tratado de alianza comercial con los tartesos. Cuando los asirios invaden y conquistan Egipto y poco después toda la ciudad de Fenicia se rinden y se incorporan al reino asirio, con lo cual los fenicios ya desaparecen como tales dentro de estas estructuras comerciales dentro de la península ibérica. Los griegos es el segundo grupo de población que va a establecer ciudades en torno al sur de Francia y al este de la península ibérica. Fundamentalmente ocupan el espacio que habían perdido un poco los fenicios, y cuando los helenos son invadidos por los dorios, sencillamente ellos se marchan a las colonias y allí establecen sus ciudades. Su interés fundamental en un principio fue interés comercial de los minerales y otros productos que traían para intercambiar. Sus colonias fueron muy importantes, pero después quedan todas sometidas primero a los cartagineses y posteriormente a los romanos. En tercer lugar tenemos el pueblo de Cartaginés. Los cartagineses, Cartago fue una colonia fenicia fundada bastante tempranamente, en el año 814 a.C., cuando desaparecen los fenicios, se independiza, va creciendo, sigue con su estructura comercial y crea un gran imperio. Y este imperio posteriormente se va a enfrentar con Roma. Una lucha bien interesante, varias batallas, guerras púnicas se llama, estas guerras que tienen los cartagineses con Roma. Y entre todo ello habría que destacar como algo curioso, pues sencillamente las guerras púnicas y al general Aníbal, que a los 25 años asume el poder por la muerte de Amílcar Barca y se enfrenta a los romanos, e incluso tiene la osadía, y triunfa, de atravesar los Pirineos con su ejército, que también llevaba elefantes, los Alpes, e invadir la península itálica, invadir el poder romano. Al final, por peligro de su propia ciudad, Cartago, que estaba al norte de África, tiene que regresar a África y es derrotado por Julio Cornelio Escipión, llamado el Africano. Estos son los tres pueblos, fenicios, griegos y cartagineses, que invaden en primer lugar y conquistan territorios de la península ibérica hasta que llegan los romanos.
tema que posiblemente trataremos en la siguiente reunión y que va a ser la primera gran conquista militar, política, cultural, de todo tipo que ustedes puedan pensar, y que tuvo una duración de unos 600 años. Entonces, esto lo dejaremos para la próxima sesión. Buenas tardes.